María Paula Romo se encuentra ya con nosotros, exasambleísta y catedrática y también actora política. Estás en la Izquierda Democrática, ¿no? Así es, Carlos. Buenos días. Buenos días, María Paula. Bienvenido. Nos estamos jugando la gobernabilidad del país. Bueno, nos estamos jugando mucho más que eso. De nuevo, gracias por la entrevista. Saludos a las personas que siguen el noticiero, que nos ven, nos escuchan. Creo que hay algo muy importante que decir y es que los escándalos, esta disputa que en estos últimos días, semanas estamos viviendo en el país, no son un problema interno del movimiento de gobierno, son un problema del Ecuador. No pueden resolverse como si fueran un grupo de colegas, de compañeros, intermediando para poner de a buenas a dos liderazgos diferentes. No, lo que está en discusión en el país es cuál es de verdad la cifra de la deuda. Lo que está en discusión en el país es si se cometieron actos de corrupción gigantescos como los que en estos días tenemos pruebas, pero que durante años han sido denunciados por muchas personas que fueron acusadas de denuncias ilegales, maliciosas, de estar locos, de tratar de desestabilizar al gobierno y que en estas semanas empezamos a ver que son ciertas. Y eso no es un problema interno de ningún movimiento político, es un problema del Ecuador y es un problema de gravísimas consecuencias para cada uno de los ciudadanos. Pero si el tema está más allá de Alianza País, como dice, y es un problema de todos, ¿cómo está reaccionando el país en su conjunto en relación a estos temas? Porque daría la impresión que todo el mundo está en una especie de morbo viendo quién se saca la madre, con el perdón de la expresión. Pero ¿cómo está reaccionando entonces el país para resolverlo desde todos para un problema de todos? Sí, yo creo que en el Ecuador hay una indignación generalizada, me parece que también hay mucha sorpresa, porque cada nueva cosa que se va descubriendo es todavía peor que nos imaginábamos. Y creo que también hay mucha sorpresa por el nivel de cinismo que se ve en la Asamblea Nacional, en algunos actores del movimiento de gobierno, que comentan los temas como si no tuvieran relación unos con otros, ¿no es cierto? Algunos casos que parecen, uno se pregunta, ¿será que están en un universo paralelo? Yo escuchaba hace un momento y desde el día de ayer esta idea de un potencial juicio político al contralor encargado, al contralor subrogante. A Pablo Celi. Exacto. Y dice, no, es un problema de funciones, como si fueran unos temas de detalle de lo que dice la ley. No es un problema de funciones. Lo que ha hecho el contralor subrogante es decir, vamos a auditar el tema de la deuda. Y el tema de la deuda es un problema del manejo de los recursos públicos. Eso tiene unas consecuencias inmensas, podrían haber sectores enteros que se han beneficiado, pero además hay algo que hay que recordarles a algunos funcionarios públicos en el país. El decir esto ya fue auditado por Polit no es en el Ecuador ya un asunto de esto, ya es caso cerrado. Al revés, solamente pone más duda y más preocupación, porque si no han visto las noticias, lo que la Fiscalía ha demostrado en algunos procesos ya de los últimos días, lo que la Fiscalía ha demostrado es que aparentemente también dependía de favores, de pagos, de contactos, lo que salía en los informes de Contraloría, lo que salía respecto de las glosas, las que salían y las que se desvanecían. Eso es lo que dicen los audios de Odebrecht. Pero para eso hay una comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional, pues también. no. Para eso hay una institucionalidad, para eso también hay una fiscalía, para eso hay una Contraloría que ahora ya no tiene la competencia de auditar la gestión, dicen, de acuerdo a la última enmienda constitucional. Entonces, ¿quiénes son los actores que deben llevar a determinar el buen uso de los fondos de aquellas fuentes de recursos? Es que lo que estamos viendo también en este periodo es que toda esta institucionalidad hizo agua. Porque claro que hay una comisión de fiscalización a la que todo esto le pasó por las barbas. Si Pareja Yanuseli compareció a la Asamblea Nacional y en la Asamblea Nacional dijo que era una coincidencia la empresa offshore que se llamaba Capaya. Y la Asamblea Nacional le dijo hasta luego, muchas gracias. No solo eso, hay legisladores que dicen que el presidente Correa, el entonces presidente Correa, envió delegados suyos, asesores, a intermediar por este caso, a interceder por Capaya. Y también hay legisladores, el legislador Viteri, que ha dicho que el intermediario que envió la presidencia fue Carlos Vaca Mancheno. Es que también en estos días lo que estamos viendo son los terribles riesgos de un Estado endogámico, en donde los órganos de control están literalmente casados con los órganos que tienen que ser controlados, en donde los exministros, los extrabajadores, los exsubordinados pasan a ser los que revisan las cuentas de sus jefes. Pero eso me lleva entonces a identificar problemas de carácter estructural, ya no solo coyuntural. O sea, los problemas coyunturales se presentan casualmente por tener una estructura débil. Por supuesto, no solamente una estructura débil, una estructura cooptada. Este es el resultado de haberle metido las manos a la justicia. Este es el resultado de haber impuesto el silencio a muchos sectores de la prensa. ¿Planteas una reforma al Estado tú?
Sí, yo creo, y no solamente yo, hay muchos sectores en este momento en el país ya discutiéndolo, a más de las responsabilidades individuales, personas que tendrán que ir a la cárcel. A más de eso, hay que enfrentar una profunda reforma de un sistema que ha permitido estos niveles de corrupción y estos niveles de impunidad. ¿Cómo corregirlo, María Paula? Porque la gente que deba ir a la cárcel va a tener que responder a un debido proceso y la justicia será la que dirá. Pero, a ver, ¿qué planteas tú dentro de una reforma del Estado para casualmente ya trabajar de forma estructural? Porque se dice, hemos institucionalizado el país, etcétera, etcétera. Pero el tema Odebrecht visibilizó que no solo es el Ecuador, sino que es algunos países de la región, por no decir toda la región. Toda la región ha sido salpicada por el tema Odebrecht, aunque aquí nos tratan de convencer que este es el único país en donde la empresa se portó como un conjunto de angelitos y todo es una gran trampa para hacerles caer a los duros y honestos funcionarios. Pero entonces vamos, no es cierto. ¿Qué planteas en términos de la reforma al Estado para alcanzar un fortalecimiento estructural que blinde? Ahora, el tema no pasa por la letra, el tema pasa por la institucionalidad, el modelo de gestión y los controles. Así es, el tema pasa por la ley, el tema pasa por la Constitución, el tema pasa por la posibilidad de pesos y contrapesos, por la actuación de las personas y el asumir responsabilidades, pero hay que empezar por algún lado. Yo soy una convencida de que es urgente la reforma de la Constitución, eliminar la figura de la reelección indefinida, que es lo último que dejó en su reforma, la de diciembre del 2015, eliminar la figura de la reelección indefinida, sacarle las manos a la justicia, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, porque ojo, el Consejo de Participación Ciudadana es la que le asignó una nota superior a 100 a Polit. No había en este país persona, ciudadano, que esté más preparado y que tenga más cualidades que le adornen para ser Contralor General. Y este es el resultado. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, todo esto que estaba pasando y que mucha gente lo decía, que era un secreto a voces, se le pasó por las barbas. Y hoy esa misma Comisión de Fiscalización es la que dice que va a poner en orden frente a los primeros informes que empiezan a salir de la Contraloría. Es insólito. Pero tú fuiste asambleísta, tuviste que convivir y coexistir con una Comisión de Fiscalización. Te enfrentaste al ex fiscal Galo Chiriboga. A pesantes antes de eso. ¿Perdón? Y a pesantes antes. Fuiste testigo de decepción. Es decir, ¿cómo recuperar entonces una comisión de fiscalización efectiva que la ciudadanía percibe que no ha hecho su trabajo? Bueno, el problema es mucho más profundo en efecto. Cuando yo estuve en la Asamblea Nacional fui impulsora de algunos procesos de fiscalización, uno respecto del Consejo de la Judicatura y probablemente el más fuerte y el más conflictivo en contra del ex fiscal general de Washington Pesantes. En ambos casos la Comisión de Fiscalización fue clave para cubrir esos temas. La Comisión de Fiscalización y el presidente de la República, en ese entonces, el presidente Correa también defendieron a esos funcionarios, como hace algunos meses Correa defendió a Alexei Mosquera y dijo que era un asunto entre privados y que seguramente el pago de Odebrecht era una consultoría y esto se debería limitar a un problema tributario. Entonces, eso nos muestra, sí, hay un problema de sistema que sobrerepresenta a una organización política en la Asamblea. También habría que revisar el tema de la asignación de escaños, la ley de la Contraloría, esto de haberle dado a la Contraloría la facultad de tener informes que sin ellos no puede la Fiscalía empezar procesos de peculado. Eso se hizo en primera instancia en el 2010 con una resolución de la Corte Nacional de Justicia a la que en mi calidad de presidenta de la Comisión de Justicia en ese momento me opuse y envié una carta que hice pública, pero luego la Asamblea lo transformó en una ley en el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, hay muchísimas reformas que tienen que hacerse que van más allá de las responsabilidades individuales. Dos preguntas para terminar. Tú mencionaste al Consejo de Participación Ciudadana. Yo he sido muy crítico en el Consejo de sobre el Consejo de Participación Ciudadana, pero estoy abierto al debate, para que no se asusten los señores miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Pero ¿qué? A ver, si le quitas la competencia de designar a las autoridades de control, porque tú hablas de eliminar, pero supongamos que le quites la competencia de designar a las autoridades de control, ¿quién las designa? Porque eso sería volver a la Asamblea Nacional. Volveríamos al tema de la cuota de poderes y la negociación del toma y daca en la Asamblea para que también le metan las manos a las autoridades de control. ¿Quién las designa entonces? El Consejo de Participación Ciudadana en su momento precisamente fue creado como una respuesta a eso,
a una asamblea que nombraba en algunos casos hasta en una especie de chantaje al Ejecutivo y a otros poderes, o que de plano tenía bloqueados los nombramientos. Ok, pero ya, ¿sí? eso ya lo sabemos. Entonces, ahora, eso tuvimos. Ya, ahora, lo que hoy ¿qué tenemos, recomiendas? Pero la pregunta es, ¿lo que hoy tenemos es mejor o peor? Yo creo que es peor, porque por lo menos antes la asamblea tenía que asumir que eran sus funcionarios, que los pusieron ellos, y no que un concurso hizo que tengamos a la mejor persona que tiene 100 puntos, que dio exámenes, que presentó certificados falsificados, por cierto, en muchísimos de los casos. La clave está en identificar los responsables con cargo me refiero, o imputable al capital político de los políticos que designan. Creo que eso es una posibilidad, que hay que hacerlo, pero también que hay que prever algunos mecanismos para evitar el bloqueo. En algunos casos, por ejemplo, si es que se envían ternas y no hay nombramiento dentro de un plazo, debería haber una especie de nombramiento automático para evitar los bloqueos. Deberíamos tener un proceso abierto para una impugnación ciudadana que permita cuestionar a los participantes en estas ternas o en estos concursos, en estas nominaciones, pero el Consejo de Participación Ciudadana no solamente debe retirársele funciones, hay que desaparecerlo. La Constitución le dio dos tareas. La una era la lucha contra la corrupción, prevención, detección, sanción. No ha hecho nada. Todo esto pasó con ese consejo, con la complicidad de este consejo que nombró a los funcionarios que hoy van a ir presos probablemente. Esa era una de sus tareas. Y su otra tarea era designar a los mejores ciudadanos con independencia, con méritos, para ocupar los órganos de control. También hemos visto sus resultados. La Comisión de Participación Ciudadana dependía de unos supuestos que no se han dado en el país. Dependía de que en esa comisión estén ciudadanos que no se sientan representados por las fuerzas políticas, que establezcan una especie de contrapeso a la representación político-partidista. Queda no clara tu posición. Vamos a lo siguiente. A ver, no estamos entrando a un debate de que la democracia participativa tenemos que rescatarlo versus una democracia representativa que no nos ha representado bien. Bueno, yo creo que es una discusión complicada, no me parece tampoco... Pero necesaria. Sí, sí, claro que sí, pero no creo que es tan sencilla como decir es un problema de la democracia representativa. En una entrevista que dura 15 minutos sí, no te voy a yo poder sé, profundizar el pero tema. lo que digo es, no podemos pensar, aquí la solución es más participación, sobre todo porque en el Ecuador se ha distorsionado tanto el tema de la participación. La silla vacía que existe en la Constitución sigue estando vacía, por ejemplo. Así es, pero además 1.000.000 de mecanismos que han sido unos mecanismos de manipulación de la participación. ¿Quién es el ciudadano que más participa aquí? El que tiene certificados, el que tiene papeles, el que tiene diplomas. Las vedurías de pronto, o sea, se ha institucionalizado, se ha pretendido institucionalizar la participación. El ciudadano que reclama, el que sale a la calle ha sido perseguido. Hay que revisar una dinámica de poder, hay que salir de un modelo autoritario y creo que también hay que abrir los ojos frente a la realidad. En este momento no tenemos una discusión ideológica interna. Lo que tenemos en este momento es dos opciones en el país: la verdad y la justicia, o el ocultamiento y el encubrimiento del delito. Y frente a esas dos opciones hay que tomar partido. Creo que el presidente Moreno ha dado señales importantes, ojalá se mantenga en esa línea y tenga el respaldo del país, que esté a la altura de ese desafío. Bueno, Paula Ramos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Buen día. Hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Y ya viene Sofía Montoya con más información y noticias.